Ok, capítulo 15, ya casi, ya casi. Este capítulo es muy cortito. Vamos a hablar más que todo de ciertos protocolos que se utilizan en la capa de aplicación. La capa de aplicación es la capa número 7 en el modelo OSI o en el TCP/IP, la capa superior. Es la capa donde están las aplicaciones que nosotros usamos, no las aplicaciones en sí, sino como los protocolos, pero es donde está como la utilidad de lo que hacemos en la red, digamos. El correo electrónico, la transferencia de archivos, todo eso, digamos, es donde lo que de cierta forma podemos ver nosotros. Eh, Dice que las tres capas superiores del modelo OSI, aplicación, presentación y sesión, definen las funciones de la capa de aplicación TCP/IP. O sea que estas tres capas son equivalentes a la capa de aplicación del modelo TCP/IP. La capa de aplicación proporciona la interfaz entre las aplicaciones utilizadas para comunicarse y la red subyacente a través de la cual se transmiten los mensajes. O sea, es la que nos permite utilizar toda esa información que pasa a través de la red, la capa de aplicación. Algunos de los protocolos más comunes son HTTP, FTP, TFTP, IMAP y DNS. La capa de presentación y sesión, bueno, vamos a ver un poco la de presentación y sesión. La de presentación, bueno, ya ustedes saben qué hacen estas dos capas, ¿verdad? Porque ya yo les había dicho. Y en el video del modelo OSI está. Y la de presentación da formato a los datos que vienen o de arriba o de abajo para que los puedan trabajar las capas, o inferiores o superiores, ¿verdad? Comprime los datos y los descomprime, y cifra los datos para transmitirlos y los descifra al recibirlos. La capa de sesión como que crea y mantiene diálogos, ¿verdad? Esos números que identifican y tiene como pendiente qué es de qué y todo eso. Maneja el intercambio de información para iniciar diálogos y mantenerlos activos. Y reinicia sesiones que se interrumpieron o que estuvieron inactivas. Ahora sí, protocolos de la capa de aplicación. Bueno, los protocolos ya habíamos visto que es como un conjunto de reglas, ¿verdad? Que especifican el formato y la información de control necesarios para muchas funciones eh, que, que se dan en la red. Los protocolos de la capa de aplicación son utilizados tanto por los dispositivos origen como destino. Y para que las comunicaciones se lleven a cabo correctamente, los protocolos de aplicación tienen que ser compatibles, tanto en origen y en destino. ¿Ok? Aquí salen algunos de los protocolos más utilizados, por ejemplo, el DNS, que tiene el puerto 53, el DHCP con el puerto 68 si es UDP o 67, el puerto HTTP que utiliza el protocolo HTTP que utiliza el puerto 80 o 8080. Pero estos son algunos de los protocolos más comunes de la capa de aplicación. Ujú. Ok, la comunicación de punto a punto. Bueno, dice primero que los procesos de cliente-servidor son parte de la capa de aplicación, ¿verdad? Nosotros normalmente tenemos un servidor que es un servidor web, por ejemplo, que utiliza HTTP. Entonces el servidor tiene que tener el protocolo activo y bueno, el dispositivo sí tiene el protocolo activo, ¿verdad? Que es el navegador web. O por ejemplo, si tenemos un servidor de correo electrónico, tiene que tener el protocolo de correo electrónico, ya sea el SMTP y ya sea el POP3 o el IMAP, pero el cliente también tiene que tener esos protocolos activos, ¿verdad? Entonces, el, los procesos cliente-servidor son como parte de la capa de aplicación. En la red punto a punto dice que hay dos o más PCs que están conectadas por medio de una red y que pueden compartir recursos sin tener un servidor dedicado. Ya habíamos visto que en las redes punto a punto los dispositivos pueden ser cliente y servidor al mismo tiempo. Cliente para unas cosas y servidor para otras. ¿Ok? Eh, ok. Entonces sí, los dispositivos pueden ser cliente y servidor al mismo tiempo para diferentes cosas. Algunas de las aplicaciones punto a punto, digamos, permiten que igual los dispositivos funcionen como cliente y servidor al mismo tiempo. Por ejemplo, en la mensajería, que un dispositivo es cliente y servidor al mismo tiempo.
porque envía y recibe mensajes. Ok. Ajá. Dice que con las aplicaciones punto a punto, cada computadora de la red que ejecuta la aplicación puede funcionar como cliente o como servidor de las otras computadoras. Y aquí dan algunas de las redes más comunes de punto a punto. De estas, bueno, los torrents sí son muy famosos. Los torrents sí son muy famosos. Torrent es una forma de uno descargar archivos, donde, por ejemplo, cuando uno descarga archivos desde alguna página, no sé, ustedes se meten a descargar el antivirus de Avast. Ustedes lo descargan desde un servidor de Avast, ¿verdad? Pero ustedes lo están descargando solo de un lugar. Entonces, dependen de ese servidor, por decirlo así. Bueno, aparte del ancho de banda que tengan ustedes, ¿verdad? De la conexión y todo, dependen de ese servidor. En cambio, cuando uno descarga cosas por torrent, por ejemplo, uno lo que está haciendo es una conexión punto a punto con muchas computadoras, con muchos dispositivos a lo largo de todo Internet. Entonces, uno está descargando eso que está descargando con torrent, digamos, una película, un archivo, un juego, lo que sea, eh, no solo de un servidor, sino de muchos computadores que tienen instalado el programa, que tienen activos los protocolos de torrent, digamos. Eh, Eso me permite yo ir descargando el archivo desde muchos lugares a la misma vez. Entonces, no lo voy descargando como en orden, sino que voy descargando las diferentes partes y después lo uno. Algo así son redes punto a punto, digamos, donde yo estoy descargando ese archivo, digamos, desde muchos lugares, perdón, este, y al mismo tiempo la gente puede estar descargando ese mismo archivo, las partes que ya yo he descargado de mi compu. Algo así es torrent. Ok, ahora sí vamos a ver puros protocolos. Primero vamos con los protocolos web y de correo electrónico. El protocolo HTTP. Bueno, cuando se escribe una dirección web en el navegador lo que hace es establecer una conexión entre nuestro dispositivo y el servidor, bueno, nuestro dispositivo y el servidor que tiene almacenada esa página. Ok, para eso la URL se conforma de tres partes. Primero, el HTTP, que indica el protocolo con el que estamos trabajando. Después, el nombre del servidor, que en este caso sería www.cisco.com. Y después, el archivo en específico que vamos a buscar en el servidor. ¿Ok? Más o menos así sería una URL. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando nos conectamos a Internet? Bueno, el navegador, uno introduce la URL, ¿verdad? Entonces ya eso, con eso tiene que ir al servidor DNS para convertir esa dirección, ese www.cisco.com, en una IP. O sea, en una dirección numérica para saber a dónde está el servidor al que se tiene que comunicar. Entonces, del cliente, o sea, la computadora, envía una solicitud HTTP a un servidor, al servidor, digamos, enviando una solicitud GET. O sea, le está solicitando que le mande el archivo, la página, para él accesar. Entonces, el servidor envía la página en formato HTML. ¿Ok? Le envía la página al cliente. Y el cliente, el navegador, digamos, lo que hace es agarrar ese HTML y lo traduce a la página en Internet, que es lo que nosotros vemos, ¿verdad? Así es como funciona el HTTP. Hay diferentes tipos de mensajes que se pueden mandar por HTTP. Bueno, GET es cuando el navegador solicita una página para que el servidor le mande el HTML y así el cliente poder traducir ese HTML y ver la página. El POST es cuando ocupamos cargar datos, pero cuando ocupamos, por decirlo así, datos sin formato, como cuando uno llena, como dice aquí, un formulario o cuando uno pone una contraseña o uno pone algo y ocupa mandar esos datos al servidor web. Y put es cuando yo voy a mandar algo, pero con algún formato. Por ejemplo, cuando voy a subir algo en formato JPG, que voy a mandar una imagen. O cuando voy a subir algo en formato MP4 o MP3, que voy a subir un video, una canción. Ese put es para cuando son cosas ya con formato.
Ok. Bueno, HTTP no es un protocolo seguro, el seguro es HTTPS, ¿verdad? Bueno, por si no sabían, ¿verdad? HTML es como el lenguaje, por decirlo así, porque no es tan lenguaje, pero es como el lenguaje de programación con el que se hacen las páginas web. Lenguaje de programación entre comillas, porque no es tan lenguaje de programación, pero bueno, creo que ustedes lo vieron en TICS HTML. Dice que, bueno, ahora vamos con los de correo electrónico. El correo electrónico es un método de guardado y desvío que se utiliza para enviar y guardar y recuperar mensajes electrónicos a través de una red. ¿Verdad? Los mensajes de correo electrónico se guardan en la base de datos en servidores de correo. Teníamos 3 protocolos básicos de correo electrónico, que ya se los he explicado los 3 también. SMTP, que son para enviar correos. Y para recibir tenemos POP e IMAP, ¿ok? Que ya vamos a ver la diferencia entre POP e IMAP. Bueno, cuando un cliente envía un correo, utiliza el protocolo SMTP, ¿ok? Que es con el puerto 25. Entonces, después de que se establece la conexión, el cliente intenta enviar el correo electrónico al servidor, ¿ok? Entonces, el cliente, por medio del SMTP, envía el correo al servidor. Este servidor, como no es el servidor donde se guardan los correos de este dominio, entonces se lo manda al servidor donde sí se guardan los correos de ese dominio por medio del CMTP. Este servidor sí es el que guarda los correos con este dominio. ¿Ok? Entonces este servidor lo guarda y cuando se lo va a pasar a otro cliente, ya ahora no es que le va a enviar un correo, sino que este cliente ya lo va a recibir. Entonces ya sería por medio del protocolo POP3 o IMAP. ¿Ok? Vamos primero con POP. Dice que es utilizado por una aplicación para recuperar correo electrónico de un servidor de correo. Entonces, bueno, acuérdense cuál era la diferencia entre POP3 e IMAP. Bueno, primero dice que POP utiliza TCP con el puerto 110. Ok, entonces la diferencia entre POP e IMAP es que POP descarga el correo. Entonces, POP agarra el servidor, digamos, cuando se lo pasa con POP a esta compu, el servidor lo borra del servidor y lo guarda solo en la compu. Eso es lo que hace POP. IMAP no, IMAP es al revés. IMAP no lo borra el servidor, sino que esta compu, cuando ocupe ver el correo, lo va a tener que acceder del servidor. En cambio, con POP, lo que hacen es que se borra el correo de aquí y se guarda solo en el dispositivo, digamos, solo en la compu. Ok. Esa es la diferencia entre POP e IMAP. Normalmente lo que nosotros usamos de correo electrónico es IMAP, digamos, porque nosotros accesamos a Gmail o a Outlook o lo que sea que utilicemos, digamos. ¿Qué es lo que les decía en IMAP? Que IMAP se conecta al servidor para ver los correos, no los tiene descargados aquí, ¿ok? Vamos con servicios de direccionamiento IP, que esto también ya se los he explicado. Los servicios de nombres de dominio, DNS, que DNS es cuando nosotros tenemos una dirección y recuerden que los dispositivos solo se manejan por IP. Ellos solo con la IP pueden llegar al destino. Entonces, cuando nosotros tenemos una dirección, lo que se hace es que se va hasta un servidor DNS, que es el que guarda la dirección IP de ese nombre de dominio, nos la manda a nosotros de vuelta y ya nosotros sabiendo la IP de cisco.com ya vamos directo a la página, digamos, al servidor donde está guardado eso. ¿Ok? Y eso se hace porque es mucho más fácil recordar el nombre de una página que recordar la IP, ¿verdad? Pero esos DNS, hay diferentes tipos de registros que guarda DNS, digamos, en DNS se guarda dirección IP versión 4, el nombre de dominio, dirección IP versión 6, ¿verdad? Hay diferentes cosas que, que se guardan. Esto lo vamos a ver ahorita más adelante, pero DNS es como jerárquico. Cuando yo voy a un servidor DNS y ese servidor DNS no sabe la
la página no tiene ese dominio o esa página entre sus registros, entonces DNS como que se lo pasa a otro servidor que tal vez sí la pueda tener. Y ahí se va pasando hasta que algún servidor la tenga o hasta que ninguno la tenga y nos llega a nosotros. Ok. Bueno, aquí se ven diferentes secciones de mensajes también. Por ejemplo, cuando le llega un nombre dominio, le llega como una pregunta al servidor DNS. Si él la tiene, él responde con la dirección. Si no la tiene, entonces como que lo eleva a otro servidor, digamos. Hay diferentes como autoridades, por decirlo así, digamos. Hay servidores raíces, hay servidor, y el servidor autoridad es como el servidor que sí tiene la información, o el que sí debería tener toda la información. Y ahí, digamos, hay información adicional también, pero hay diferentes tipos de mensajes que pueden pasar por DNS. Aquí vemos lo que yo les decía, digamos, que DNS utiliza un sistema jerárquico para crear la base de datos y solucionar los nombres. Cada servidor DNS mantiene un archivo de base de datos específico. Cuando un servidor DNS recibe una solicitud para una traducción de nombre que no se encuentra, entonces reenvía esa solicitud a otro servidor DNS. Entonces, digamos, aquí vemos que hay como un servidor raíz. Bueno, aquí están los servidores de más bajo nivel, ¿verdad? Entonces hay un servidor raíz, entonces dependiendo del dominio, si es .net, .com, lo que sea, van a haber otros servidores con esa información y ahí va bajando hasta que llega al servidor específico que queremos accesar, digamos, hasta el dominio, hasta la página. Pero sí funciona DNS con un nivel jerárquico. ¿Ok? Este es un comando para consultar los servidores DNS que tenemos configurados en la compu. Uno lo pone y le salen los servidores DNS que están configurados, ¿verdad? Eso es NS Lookup. Ya vamos terminando el protocolo de HCP y que este también ya lo hemos visto, que es para dar direcciones de forma dinámica, que un dispositivo apenas se conecte, le den una dirección IP. Está tanto para IP versión 4 como para IP versión 6, pero eso, el de IP versión 6 ya lo vimos muy ampliamente en el capítulo de IP versión 6. Creo que era el 12, el capítulo 12. Pero básicamente cuando un host se conecta a la red, contacta con el servidor de HCP para solicitar una dirección. El servidor de HCP elige alguna dirección del rango que esté desocupada y se la da. Se la da. Y lo que dice ahí en el último punto es que en las redes normalmente hay de las dos, configuración de HCP y configuración estática. Configuración estática es como lo hacemos nosotros en los ejercicios de Packet Tracer que hacemos, donde nosotros manualmente le ponemos la dirección a cada computadora que conectamos. De HCP es cuando configuramos algún servidor de HCP, ya sea que configuremos el router o algún servidor para que hagan esta función y no estar poniéndoles direcciones a las compus, sino que ellas la agarren solita. Ok, pero en la mayoría de las redes se utilizan las dos formas, DHCP y estática. DHCP se utilizan para las compus normales que se conectan a la red y las estáticas se asignan como para lo que dice ahí, servidores, impresoras, dispositivos que no queremos que esté cambiando la IP porque son dispositivos a los que las otras compus se tienen que conectar para realizar alguna función. Entonces aquí está el proceso de DHCP. Cuando un dispositivo se conecta a una red, normalmente por defecto, al menos en Windows, bueno, y en Ubuntu también, está activo para que sea por DHCP. Entonces, él apenas se conecta el dispositivo a la red, él manda a la red en general un mensaje buscando servidores de DHCP. Entonces, el servidor de DHCP le responde como yo le puedo ofrecer. Entonces, el cliente, le dice, sí, deme una dirección y el servidor de DHCP le manda la dirección. ¿Ok? Eso es básicamente la comunicación que hace. Si hay varios servidores de HCP en la red, entonces el cliente escoge uno, normalmente con el que se pueda comunicar más rápido.
Pero eso sí suele ser un problemita que hayan dos servidores de HTTP en una misma red, porque puede ser que no se haga la comunicación bien, digamos, que hayan problemas. Aquí viene una práctica que si ustedes quieren la pueden hacer en NetAcad. Servicio compartido de archivos. Aquí vemos el protocolo FTP. Bueno, vamos a ver dos protocolos aquí. Primero el FTP, que se utiliza para transferir archivos, este protocolo. Entonces, el paso número 1 es que se establece la conexión por medio del puerto 21, como para ver que con TCP, ¿verdad? Con el protocolo TCP. Se establece la conexión para ver que los dos estén disponibles. Y en el paso número 2 es ya cuando se establece una segunda conexión, pero ya ahora sí, solo para pasar los datos por medio del puerto 20. Por eso se utilizan dos puertos en TCP. Uno para establecer la comunicación y como ver que todo esté bien. Y otro ya para donde van a pasar los datos. Y como dice aquí, la conexión, la transferencia de datos puede ocurrir en cualquier dirección. Ya sea que el cliente suba o que descargue, cualquiera de las dos. Y creo que este es el último protocolo que vamos a ver, el SMB, Server Message Block, que este también es para compartir archivos, pero este ya es más como a largo plazo entre cliente y servidor, ¿verdad? Es igual para compartir archivos. Las tres funciones son iniciar, autenticar y terminar sesiones, controlar el acceso a los archivos y los recursos, y autorizar una aplicación para enviar o recibir mensajes para o de otro dispositivo. Entonces, bueno, como les dije, será para el largo plazo. Y después de que se establece la conexión, el usuario va a utilizar los recursos del servidor como si fueran del mismo cliente, de la misma compu, digamos. Pero ese es el SMB. Y eso sería todo lo de este capítulo. Capítulo 15. Solo nos faltan 16 y 17.